Hola, buenas tardes. Estamos aquí con una nueva entrevista de Comarruga Literaria. Soy Begoña Gallego y hoy nos va a acompañar una persona muy especial, llena de sueños y llena de fuerza para cumplirlos a pesar de las adversidades. Yo conocí a Susana, que es la chica que nos va a acompañar hoy, la escritora que nos va a acompañar hoy, en redes, en Comunidad Tus Relatos, y a raíz de ahí fuimos conectando, fuimos uniéndonos en varios proyectos y he tenido el gusto y la suerte de ir a una de sus presentaciones y adquirir uno de sus libros, que es de los que hablaremos hoy, Los sueños no tienen cima, y que habla mucho de ella. De hecho, es un libro autobiográfico. Os voy a leer un poquito la sinopsis para que conozcáis un poquito más a Susana y luego dejaré que ella misma se presente y nos cuente un poquito más sobre ella. Susana tiene 11 años, está asustada, encerrada en el box de un hospital. No entiende qué ocurre a su alrededor y todo es muy raro, hasta que un médico anuncia a la familia que tiene diabetes. Entonces, su vida vuelve a comenzar. Los sueños no tienen cima. Es el relato de alguien que decidió torcer el brazo al destino y adaptar la enfermedad a su vida. A partir de los 20 años, inició un camino empezando a viajar sin parar y aprendiendo a recorrer senderos cada vez más comprometidos, entrenando a la vez su diabetes. Junto con Carlos, su marido, se entregó con tesón a los desafíos deportivos, a vivir expediciones y a destinos inimaginables para una persona con su diagnóstico, a las aventuras en la montaña. Esto nos habla un poco de cómo es ella, de lo fuerte que es ella, de cómo afronta la vida, pero también es una persona muy comprometida, porque si este es su primer libro que nos habla de su experiencia con la diabetes, perdón, por aquí, su segundo libro, 111 historias de personas con diabetes, da voz a otra gente que sufre esta enfermedad para que se dé a conocer que no todos lo viven de la misma forma, que no toda la gente ha pasado por las mismas experiencias ni ha atacado de la misma forma esta enfermedad, para dar visibilidad a este colectivo que es más amplio de lo que nos creemos y que nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Susana, cuéntanos un poquito más de ti, porque yo hablo un poco de tu historia literaria, me falta un libro por nombrar, pero como es de otra temática, la dejamos un poquito para hablar luego de él. Pero sí me gustaría que nos cuentes un poquito más de ti. Queremos conocerte. Muchas gracias, Begoña, por darme esta oportunidad. La verdad es que también para mí ha sido un placer poderte conocer en persona y todo ese recorrido que hemos hecho juntas. Pues nada, yo soy una chica, bueno, chica ya, un poco ya con más años, pero Chica, chica al chica. final de Tudela, de Navarra, pero que hace 20 años vine a vivir al País Vasco, a Bilbao. Y nada, pues inicié un camino por las montañas y por diferentes países del mundo, ¿no? Pero soy una persona, en definitiva, que siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado mucho escuchar, comunicar, empatizo mucho con las personas, precisamente porque me gusta escuchar y creo que todo el mundo tiene una historia que contar y la mejor forma de ayudar a los demás muchas veces es escuchando y cumplí el sueño de poder publicar mi libro en 2021, escribiéndolo en plena pandemia, ¿no? En pleno confinamiento de COVID, porque ya que no podía subir montañas y no podía viajar, ¿no? Pues decidí escribir sobre ellas y sobre todas las experiencias que había tenido la suerte de poder vivir. Pero no solamente eso, sino que antes de publicarse, durante los meses del confinamiento, lo que hice fue ir publicando capítulos en redes sociales porque quería que la gente viese otra imagen o leyese otra cosa que no fuera COVID, confinamiento, ERTE y todo lo que nos rodeó en aquel momento, ¿no? Que tuviese como una válvula de escape. Para mí lo fue la escritura, que lo fue, y para otras personas, pues el poder leer, ¿no? Durante X minutos unas historias pues de viajes, pues lo fueron. Entonces, bueno, pues de nuevo la escritura me sirvió para ambas cosas. Y una cosa que nos acabas de decir, es una historia de viajes, es mucho más que eso, pero nos transporta por las montañas, por los paisajes, por las sendas, no solo de España, sino de lugares
tan inhóspitos como Nepal, Himalaya, Marruecos, etcétera, etcétera. Es un libro que acompaña con unas fotos y que te da una envidia terrible, pero que sabes que no todo el mundo tiene ni el tesón ni la fuerza que tú tienes para poder hacer eso, que es el primer paso, el más importante y el más difícil, y luego también para poder plasmar algo como es tu vida en un libro, ¿no? Porque hablar de nosotros mismos, de nuestras dificultades, de nuestros retos, es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando es algo que tenemos que superar y que en un principio nos puede haber creado un trauma, como es en tu caso el saber que tienes esta enfermedad a la edad de 11 años. Em, ¿Cómo fue ese primer impacto que nos cuentas un poquito aquí? ¿Cómo es saber que tienes una enfermedad crónica y que a lo mejor no te deja vivir los sueños que tú tienes en mente para tu vida? Pues realmente la diabetes ya la conocía en tercera persona, porque mi madre tenía diabetes, con lo cual, bueno, pues yo la conocía, ¿no? Pero la conocía así de forma lejana. Salía corriendo cuando ella sacaba la inyección para pincharse, ¿no? Yo salía corriendo ¿Eh? y bueno, pues lo vivía como una niña, ¿no? Realmente en ese momento. Eh, yo siempre cuento que hubo un cambio importante desde la noche en la que ingresé en el hospital. Pasaron las semanas en el hospital porque estuve casi un mes ingresada hasta que me enseñaron a ser autosuficiente, ponerme yo las inyecciones, cómo tenía que comer, cómo tenía que regularme la glucosa, etcétera. Y cuando salí del hospital, porque cuando sales del hospital es cuando realmente te das cuenta y eres consciente de que esto es para siempre. Normalmente cuando ingresas en el hospital estás malita, ¿no? Cuando eres pequeña, pero te curan, te dan un jarabe y ya se pasa. Pero en este caso no fue así, no iba a ser así. Y entonces es cuando realmente adquieres conciencia de lo que supone. Y cuando ya ves que afecta a todas las acciones que tienes que llevar a cabo en tu vida, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota, que cuando llegué a casa después de que me dieron el alta, pues como todas las chicas de mi edad, pues yo quería merendar, ¿no? Pero ya fui a la cocina, me hice una prueba de glucosa, tenía 180, ya por encima del nivel que debía de tener, con lo cual antes de tomar la merienda típica que iba a tomar, tuve que corregirme con rápida, esperar el tiempo estipulado para poder tomarme una merienda que también iba a estar racionada, ¿no? Que iba a ser, pues no iba a ser lo que me apeteciese, sino lo que debía. Recuerdo que cuando vi el 180 y me di cuenta de todas las decisiones que tenía que tomar con tan solo 11 años, me puse muy triste, pero saqué la sonrisa y salí donde estaban los familiares pues para saludarles y para hacer ver que no pasaba nada. Y creo que eso fue un poco lo que hice durante los primeros años, ¿no? Ponerme como un escudo aunque yo lo tenía todo por dentro. ¿No? Pues a veces cuando me enfadaba y tenía la glucosa alta, habiendo hecho las cosas bien, cogía el aparato y lo tiraba, lo lanzaba, ¿no? Cabreada, era una forma de expresar mi enfado, pero con el tiempo, sí, sí, es así, pero con el tiempo pues te vas dando cuenta que no vale para nada, ¿no? Realmente, o sea, al final, por muy bien que hagas las cosas, por muchas decisiones que tomes, al final tienes diabetes. Entonces, llevar a cabo la función de un órgano vital como es el páncreas, que es lo que hacemos las personas con diabetes, es complicadísimo, porque ponte tú a hacer la función de un órgano vital, es complicado. Pero bueno, poco a poco, pues vas adaptando la diabetes a tu vida y no al revés. Aunque tengas que tomar más de 100 decisiones y tengas que crecer más rápido, ¿no? Que al final es lo que te ocurre. Y yo creo que ese crecimiento rápido nos lleva a lo que lleva más encanto en el libro, ¿no? Pero quizás no es lo más importante, porque para mí lo más importante es todo ese proceso y todo ese reto de superación, ¿no? Que es todas las expediciones, todos los viajes que tú has hecho. Y según tú estabas comentando tu día a día de cómo controlar la diabetes, de medir lo que comes, de medir tal, yo estaba imaginándome, ostras, esto en casa bien, esto en casa, bueno, más o menos bien. Me da 180, me cabreo y tiro la para ti, no pasa nada, si no controlo voy a un hospital, no pasa nada. Pero en medio del Himalaya, tener la fuerza y la seguridad de irte a una expedición como esa o al desierto del Gobi, me equivoco, que ha sido, ¿no? No, al No, a Sáhara, Tanzania, Sáhara, Sáhara. Al Sí, Sáhara, a Tanzania, Kilimanjaro, Kilimanjaro, a sí. Kilimanjaro. El Gobi me fui yo porque ahí hay,
esqueletos de dinosaurios, fósiles de dinosaurios, y Wow. se me va siempre para ahí. Pero bueno, yo me imagino irte a un sitio como el de la foto y tener que irte con tu equipamiento y Todo. controlando y demás. ¿No te generaba eso un poco de inseguridad? Porque ya de por sí es difícil esos retos, ¿no? Pero mm, con ese control médico que tienes que llevar, No, pero ¿sabes por qué? Me habían dicho tantas veces que no, Begoña, cuando era pequeña. De hecho, me decían, tú sácate unas oposiciones y olvídate de aspirar a nada más. A ver, que no es fácil sacarse unas oposiciones, ¿no? Lógicamente, eso es algo muy importante, pero como que tuviera una vida muy plana, muy tranquila, no estrés, no viajar, no no complicarme, ¿no? exponerte, sí. Eso es. Cuando en el instituto empezaron las opciones de poder hacer intercambios, ¿no? Pues en Inglaterra para aprender idiomas y demás, me acuerdo que yo era siempre la primera que levantaba la mano, pero me la bajaban, porque no había ninguna familia dispuesta a acoger a un adolescente con diabetes. Yo ahora lo entiendo, desde la mujer adulta lo entiendo. Y lo comparto quizá porque me viene a mí otra persona con otra patología que no conozco y adolescente, ostras, ¿no? Ujú. Pero en ese momento te duele mucho, sobre todo porque tú eres una persona que está sacando buenas notas, que se está esforzando, que está haciendo lo mismo que el resto de compañeros, pero con un peso adicional, que es una enfermedad crónica, que cuando tienes una hipoglucemia no pides nada por tener una hipoglucemia, un favor, ¿no? Que tú sigues estudiando, sigues haciendo el examen, sigues trabajando, sigues siguiendo a las clases. ¿Y por qué no tengo la misma oportunidad? Entonces me dijeron tantas veces que no, que cuando tuve la opción de quitarme esas cadenas, como el elefante encadenado, y poder lanzarme a vivir la aventura, me lancé. No sin miedo, sin inseguridades, pero de lo que yo siempre digo, tienes que ser muy consciente, al igual que eres valiente para tomar esas decisiones, para saber en qué situación te vas a encontrar y saber que vas a tener que tomar tú las decisiones y saber controlar las posibles complicaciones. Entonces, teniendo eso claro, Que de verdad te admiro porque ya simplemente el hecho de ir allí es alucinante, porque no todo el mundo tenemos la capacidad ni la fuerza para hacerlo, pero el ir sabiendo las dificultades que puedes tener, asumirlas y tirar para adelante para cumplir tus sueños, ole, ole, porque ya no solo por los sueños de subir esas cimas no, y conseguirlas, por el sueño de sacar un libro que no es fácil, porque este libro ha sido sacado a través de mecenazgo, ¿vale? De un crowdfunding, que no es fácil, hay muchas campañas de crowdfunding que se quedan en el camino y Susana ha conseguido sacarlo. Por divulgarlo, porque Susana no es una persona que se queda en casa mirando a ver cuántas ventas va. Susana, puedes verla por media España haciendo presentaciones de sus libros y contándote con una pasión increíble lo que contienen ellos. De hecho, a mí me enganchó en esa presentación. Es alucinante la pasión que tiene. Y es que además nos demuestra que en este libro lleno de retos nos enseña que en realidad los sueños no tienen cima. Y yo además de contaros todo esto, de que la historia en sí es bonita, os puedo asegurar que la forma de contarla es súper atrayente. Me vas a permitir que lea un párrafo de los primeros sí, capítulos, un pequeño párrafo, que ya simplemente con eso vais a ver que la forma de escribir de Susana no es para nada mirabólica, ni enrevesada, pero te llena, te llega, te llega. Espera a ver si lo encuentro porque estoy buscando en el capítulo 2. El principio del capítulo 2, el primer párrafo es que es, para mi punto de vista, maravilloso, dentro de todo lo que hay, ¿no? Porque sin estar contando algo tan bonito como puede ser una ascensión o un paisaje idílico, contando una cosa corriente, te lo cuenta de tal manera que te llega, ¿vale? Veréis. Susana fue el nombre que decidieron ponerme mis padres. En principio, habían pensado en Minerva, nombre que no me hubiera importado demasiado. Quizás hubiera preferido su versión griega, Atenea, diosa protectora de las artes manuales, de la ciencia y la justicia. No hubiera estado mal, la verdad.
pero de camino en coche a una revisión del embarazo en Pamplona, mis padres pasaron por una empresa donde observaron que habían puesto el nombre de Minerva a una lavadora, así que decidieron que su hija no podía llamarse así y lo cambiaron por Susana. La verdad es que es llamativo porque te atrapa, o sea, te da esos pequeños toques de atención para que te enganche. O sea, es un libro que vas a leerte, pero en nada, porque ya te digo, tanto el contenido como la forma de expresarse de Susana es maravilloso. Pero aparte de este libro, tenemos otro que yo ese lo conozco menos y sí que te voy a pedir a ti que nos hables un poquito más de él. Sí, Y me voy a enrollar yo sí. menos y que cuentes tú que al final eres la protagonista, ¿no? Que es el de Bueno, 111 historias de personas con diabetes. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de este libro. pues mira, este libro surgió precisamente en otro momento también complicado, en 2021. Después de haber publicado el primero, pues tuve un problema grave de espalda, me explotó una hernia discal, me tuvieron que hacer una intervención. Y bueno, pues estaba yo recuerdo el momento, estaba en Laredo, en Cantabria, en casa de mis suegros, pues pasando el verano en el posoperatorio y de nuevo no podía caminar, luego, o sea, otra vez no podía viajar, otra vez no podía, no, podía caminar pero poquito. Y, y re- Me vino a la mente, ¿no? Pues todas las personas que me habían ayudado a publicar ese primer libro, todas las personas que yo había conocido a lo largo de los últimos años dando charlas en asociaciones de personas con diabetes, niños, adultos, que, bueno, pues que había tenido la suerte de conocerles y que tantas veces me habían apoyado. Y decidí que si yo había contado mi historia, tenía que contar la historia de los demás. Entonces, me acuerdo que me salió el número mágico, y esto no es broma, en el glucómetro, me salió el 111, que es el número perfecto, ¿no? En el que no estás ni muy alto ni muy bajo, la cifra que nos gusta mucho a las personas con diabetes. Y entonces no sé, la idea me nació. Y dije, voy a contar 111 historias de personas con diabetes. Entonces lancé la pregunta a las redes, a ver quién quería contarme su historia, y hubo un tsunami de respuestas. Mucha gente necesitaba contar su historia. También eché mano pues, de esa base de datos, ¿no? De personas que yo había conocido en las charlas, que habían sido niños, pero que ya no eran niños, que ya eran adultos, que estaban estudiando muchos de ellos enfermería, curioso, ¿no? Y enseguida dijeron, sí, sí, Susana. O sea, yo pensaba que ni se iban a acordar de mí, porque vamos a ver, desde los... habían pasado años, ¿no? Pero enseguida se unieron a contarme su historia. Y lo que hice fue entrevistarles en YouTube, les mandaba un pequeño formulario, pero muy cortito, pues, pues para que me contasen un poquito su biografía, pero en plan muy breve. Y luego iba jugando con las preguntas para descubrir cuáles eran sus sueños, porque para mí era muy importante. Este libro lo que pretende es visibilizar la patología, ayudar a las personas con diabetes, tanto las que son diagnosticadas ahora mismo o llevan años y el peso ya es demasiado y tienen un momento complicado, y visualizar, ayudar y concienciar de que esto no es fácil, porque la diabetes es una patología mal conocida. Todo el mundo conoce a alguien que tiene diabetes, pero realmente no saben lo que supone vivir con diabetes 24 horas del día. Entonces, esos tres objetivos y, por supuesto, poner en valor a la persona por encima de la patología. Y esto creo que es algo muy importante que se debe hacer con todas las patologías, ¿no? Porque eh, cuando vas a la consulta de endocrino, al especialista, no todos, pero muchas veces, las personas con diabetes se quejan de que les preguntan por sus glucemias, pero no por ellos, por Lucía, por Ángel, por Miriam, ¿cómo estás? Porque muchas veces va a depender de cómo estén sus glucemias, de cómo estén esas personas y cómo va a afectar. Entonces creo que esto era importante. Y hacer entender a muchas personas la importancia de conseguir que, por ejemplo, los niños y las niñas que son diagnosticados persigan sus sueños, sean cual sean, porque esto vamos a conseguir mejor adherencia al tratamiento. Ujú. Por supuesto, hay que contarle la parte negativa y las complicaciones, pero también hay que entender que no deben de dejar de ser niños. Entonces, por ello, en este libro hay personas con diabetes tipo 1, personas con diabetes tipo 2, gestacional,
hay una perrita que tenía diabetes, que desgraciadamente falleció, perros de alerta médica, es decir, se ha dado cabida a todos los tipos de diabetes, sin ninguna clase de discriminación, porque ninguna es más fácil que otra, ¿vale? Y también a los perros que tienen diabetes, que me parecía muy importante remarcarlo. Además, era una historia muy bonita de una perrita precisamente asturiana, y cómo su familia se volcó en cuidarla, en ponerle la insulina. Su amiga más pequeña, una niña de 5 años, le ponía la insulina, aprendió con todo el cariño, y lo que cuesta luego a muchos adultos empatizar en los colegios con los niños con diabetes, ¿no? Y una niña de 5 años aprendió esa lección con su perrita. Entonces, me parecía muy importante contar todas estas historias y mostrar todo tipo de personas. Hay gente de Uruguay, de Argentina, todo tipo de profesiones, todo tipo de, de gustos, ¿no? Hay gente deportista y gente no deportista, pero sobre todo hay historias de personas. Y me parecía muy importante contar. Y dentro de todas estas 111 historias de diabetes, supongo que habrá alguna que te habrá llegado más al corazón, como la de la perrita, pero alguna más que te haya llamado la atención o que te haya sorprendido, como a nosotros nos ha sorprendido tu historia de superación. Sí. Por ejemplo, me sorprendió mucho Pepe, que es un hombre de Córdoba, que lleva más de 50 años con diabetes, y me gustó mucho su historia porque esta persona fue diagnosticada en un momento, hace muchos años, en un momento muy diferente al actual, ¿no? En el cual los medios eran muy diferentes, las herramientas con las que contaban sus padres y él para controlar la glucosa eran de otra época totalmente inimaginable, ¿no? Y cómo con esas escasas herramientas ha conseguido Pepe vivir muy bien su vida, tener un buen control glucémico y no tener ninguna patología asociada. Me parecía muy importante contar su historia, cómo fue, que además es una historia muy emotiva por cómo lo transmitía él también, y una historia muy importante para contar a los padres que tienen niños que son diagnosticados con diabetes y que en ese momento están muy asustados. El ver la historia, el leer la historia de Pepe les va a ayudar mucho y les va a dar mucha fuerza porque dicen, ostras, hoy en día las insulinas son mejores, los aparatos son mejores. Si esta persona lo ha conseguido con esos escasos recursos, ¿por qué mi niño y mi niña no lo va a hacer? Entonces me parecía muy importante contar su historia. Yo creo que todo lo que nos estás diciendo, yo creo que es muy importante el poder conocer gente que tiene estas vivencias. No estamos hablando continuamente, hablando de si no hay investigación en enfermedades raras, que no se conocen las enfermedades raras, pues a veces es que tampoco se conocen las enfermedades que llevan entre nosotros mucho tiempo y que afectan a muchísima gama a un amplio porcentaje de Sí, la población, ¿no? Y la diabetes es un claro ejemplo de ello, porque tenemos el nombre, el azúcar, tenemos que no debemos dar alto en azúcar, no conocemos muchas veces que tan malo es ir por encima como ir por debajo, incluso es mucho sí, peor, yo sí. creo, ir por debajo que Mucho más ir peligroso a más corto plazo. Mm, exactamente, ir por debajo que por encima. No conocemos que no se trata solo de un número o una cifra que salta ahí. no, No sabemos a lo que está asociado, al páncreas, al fallo del páncreas. Si el páncreas falla, nos fallan otras cosas, nos falla el riñón, nos falla tal, que es degenerativo, que nos afecta degenerativamente a vista, a los órganos internos. Hay muchas cosas que no se conocen, ¿no? Y al final, eh, aparte de conocer la enfermedad, yo creo que es muy importante lo que tú has hecho, ¿no? Dar visibilidad a la gente que la tiene, entre ellos tú, para que se vea que se puede vivir normal, pero que nos afecta a otros ciertos aspectos anímicos y mm, físicos. Por eso yo creo que 111 historias de personas con diabetes no es un libro solo para aquellos que les acaban de diagnosticar la enfermedad mm, o que viven más en soledad esa enfermedad porque su entorno no la comprende, sino también para el resto de personas que no la tenemos o que tenemos algún conocido familiar con esa enfermedad, ¿no? Para ser conscientes de todo lo que afecta, pero ser conscientes también de que no tiene por qué mermar ciertas cosas, como es el no, cumplir sueños. Tendrás que tener más cuidado,
tendrás que tener una Eso serie de es. controles, tendrás que planificar ciertas cosas, pero lo que tú dices, al final es algo que se debería de saber y de normalizar. ¿Por qué? Para que un niño pequeño pueda ir a hacer Erasmus, intercambios, y no se vea vetado o apartado por este asunto, ¿no? O para que una persona mayor pues pueda ir a un lugar y pueda pedir las cosas con, bueno, lo de la sacarina y y el estelvio es, no sé, no, perdóname, La stevia, stevia. sí, la Yo stevia, sí, sí, me sí. voy para Italia, al puerto, como también tengo el ciclismo en mente, pues que todo eso ya está un poco más normalizado, ¿no? Pero hay otra serie de cosas que, pues a la hora de comer, ir a un menú del día, a lo mejor hay que tener más cuidado, ¿no? Hay ciertas cosas que no se saben. Entonces yo creo que hay libros que lejos de necesitar ser escritos por ti, son necesarios para los lectores, porque están muy bien las novelas, a mí me encantan las novelas, pero de vez en cuando también me encanta leer sobre historias y sobre temas que tenemos más desconocidos. Entonces, yo no sé eh, si dirías algo más para vender tu libro de lo que yo he dicho. Supongo que sí. Del 111 historias, sobre todo que son historias muy emotivas, que se lo van a pasar muy bien, porque hay muchas anécdotas y sobre todo que se ha intentado novelar como cuentos. Yo lo que hacía cuando les entrevistaba, pues lo que te comentaba, ¿no? Les preguntaba qué aficiones tenían, qué les gustaban hacer, cuáles eran los rincones preferidos de sus pueblos o de sus ciudades, para luego situarles en esa plaza de su pueblo preferido, en esa carrera que tanto aspiraban a correr y hacerles retroceder al pasado, al momento del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Jugaba un poquito con esos viajes en el tiempo, o por ejemplo con Rubén, que quiere, su sueño es ir a Japón, pues la historia empieza ya montado en el avión, camino a Japón unos años después, haciendo unos trucos de magia porque le encanta la magia, ¿no? Entonces, era novelar las historias contando lo que ellos me habían contado, ¿no? Pero de una forma curiosa y con anécdotas para que sea entretenido y para que sea accesible a todo el mundo. Es un libro que lo va a entender tanto la gente que tenga diabetes como la que no, porque al final todo el mundo, Begoña, tenemos una diabetes. Me refiero, todo el mundo tenemos una carga que llevar Sí, y hay que saber cómo portearlo. efectivamente. Bueno, vamos a ir, antes de que se nos olvide o se nos acabe el tiempo, vamos a decir algo muy importante, que es dónde pueden localizar en redes a Susana y sobre todo dónde pueden adquirir estos dos libros. Vale, pues en Instagram es muy fácil, arroba Susana Ruiz Mostazo. Luego también tengo un canal de YouTube, Susana Lagun, donde también hago entrevistas y van a haber entrevistas a personas con diabetes, pero también de otras patologías, escritores. Ahora me he metido también con los músicos. Luego también que me encanta poder contar todo tipo de historias. Y luego también, pues es muy fácil, me lo pueden pedir a mí a través de mail, susanalagun@gmail.com o si no, en libros.com. Y luego también en plataformas digitales, en pedirlo en su librería, por supuesto, también lo pueden pedir Y y en se lo van a cada hacer una de llegar. las presentaciones que hace por toda España, porque yo ya la he visto en Por Llanes, en supuesto. Bilbao, en Madrid, la he visto por toda España. Y si tenéis oportunidad de ir, aunque ya tengáis el libro, si tenéis oportunidad de ir a alguna de las presentaciones, de verdad, acudir porque Susana os va a transmitir lo que os decía, esa pasión que tanto que tanto abandera, ¿no? Susana, eh, Los sueños no tienen cima, tu primer libro. 111 historias de personas con diabetes, tu segundo libro. Una colaboración en la antología Comarruga Literaria. ¿Qué tenemos en mente? Pues primero tengo que terminar de escribir la segunda parte del 111, porque escribí tanto y me volqué tanto que hay publicadas 56, así que tengo que publicar las otras 50 y tantas. Y luego me gustaría escribir, fíjate, una novela, algo ya que no tenga que ver con la diabetes, algo que no tenga que ver con la montaña. Y me gustaría, tengo algo por ahí en mente, la protagonista va a ser una mujer, eso lo tengo claro, tengo muy claro y tengo más o menos pensada la historia.
pero me gustaría sumergirme Levántanos en un ese poco. viaje. Thriller, suspense, romance, comedia. No, romance no, romance no. Va a Romance ser no, una mujer, no, romance no. Va a ser una mujer atípica, atípica. atípica. Vale. Oye, aunque sea típica, puede haber romance, ¿eh? Los animales también se enamoran. Pero romance atípico. Luego, Vale, vale. Pero es, a ver, hay el tema de los géneros, la verdad es que hay para todos los gustos, ¿no? Y a mí me gusta leer un poquito de todo, comedia, romance, pero sobre todo yo soy muy de thriller, temas sí, paranormales, historias diferentes. A mí sobre todo me gustan las historias diferentes, porque se salen un poquito del cliché de los es- tópicos que estamos acostumbrados a ver y de vez en cuando se agradece ese aire fresco en literatura. Entonces, claro, te estaré claro, esperando esa novela con muchas ganas para ver ese amor, ese romance atípico, esa mujer fuerte, empoderada, y que eso seguro que algo es. de comedia va a haber por ahí porque escribes con Ve, algún toque de comedia, como hemos visto en este pequeño párrafo, y con mucha, aunque no lo parezca, con mucha poesía, ¿no? Con mucha prosa poética. Con lo cual, yo creo que nos va a encantar a todos después de leer Los sueños no tienen cima y 111 historias de personas con diabetes uno y 2, que el 2 lo eso estamos es. esperando. Pues nada, yo creo que se nos está acabando el tiempo que nos permiten. Ha sido un placer volver a Lo coincidir mismo. contigo. Ha sido un placer hablar de tus libros, de todo lo que te gusta, de ver cómo sigues peleando con todo este mundo y por dar visibilidad a esta enfermedad. Y me encantaría, ya te digo, leer esa nueva faceta tuya en breve, que seguro que es en breve, porque no, esa cabeza no para. Y no sé, pues te voy a dejar los últimos minutos para que puedas decirnos algo y despedirte. Pues yo agradecerte a ti por la entrevista, como Arruga Literaria, por supuesto, que es una asociación que va a dar mucho de qué hablar. Sobre todo, decirles a todo el mundo que es muy importante levantarse todos los días e intentar sonreír, aunque a veces nos cueste, eh, pese a que haya días oscuros y días grises, que siempre sale el sol, aunque en el norte un poquito menos, pero sale el sol y que merece la pena sonreír, que merece la pena escuchar a los demás, porque se aprende muchísimo y que, por ejemplo, la última vez que he estado en Asturias, que fue en Llanes, pues me sorprendió la colaboración tan bonita que estuve con un músico que quiso amenizar la charla con su música, ¿no? Rockera, además, tocando Bruce Springsteen y demás, que las sorpresas están a la vuelta de la esquina, que no nos cerremos a nuevas experiencias y que nos abramos a ellas porque nos van a aportar mucho. Pues muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y habéis compartido este ratito con nosotros. Y desde aquí cerramos una nueva entrevista de Comarruga Literaria a uno de sus socios, que como dice Susana, es una asociación que va a dar mucho de qué hablar. Gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Un abrazo.